Muy buenas noches. Mi nombre es Eileen Roa, perteneciente al grupo número 2 de contabilidad financiera, con el capacitador Alejandro Holguín de Capacitadores RD, y junto a mi compañera Yukeiri estaremos haciendo una breve retroalimentación de lo que hemos estado hablando, que es el inicio de lo que es la partida doble, continuado de la ecuación contable. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es, por ejemplo, la partida doble, hacemos referencia a lo que es, por ejemplo, la fusión de lo que es el YIM, el YAM. O sea, es decir, uno depende del otro, donde para que exista alguien que pague, debe haber alguien el cual debe cobrar. Y para que alguien cobre, debe existir una persona quien deba o entidad. Dicho esto, realmente podríamos decir que la partida doble depende de dos lados de los cuales estábamos hablando, que decíamos que hay un lado izquierdo, el cual se llama el debe o el lado deudor, como es mayormente conocido, y un lado derecho llamado haber o un lado acreedor. Ahora bien, cuando hablamos de la conceptualización de lo que es la partida doble, podemos mencionar o podemos decir que es dar partes iguales en la anotación de los débitos y los créditos en los registros contables, donde la sumatoria de uno debe ser el mismo valor de la otra. Listo. Bueno, un ejemplo, estábamos dando ejemplo de que en referencia a lo que era la vida diaria, entre otras, o sea, en la última pregunta. Y un ejemplo fue, por ejemplo, cuando compramos lo que son mercancías a lo que es al contado, usaron el ejemplo de que el débito, o sea, el lado débito o el lado debe, sería un débito en mercancía y un crédito, que es el lado haber, a lo que es el efectivo. Listo. Muy bien. Su compañera. Okay. Muy buenas noches. He tenido problemas para conectarme, pero aquí estoy. Su compañera Heilen, su compañera Yajaira. Adelante. Okay. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yajaira Rodríguez. Pertenezco al equipo número 1, grupo número 1, el cual el profesor Alejandro Holguín es el maestro. Continuando con lo que la compañera añadió, tenemos también que destacar y denotar qué concepto se tiene de partida doble. Y entre ellos se puede decir que es una forma de registrar las operaciones realizadas por una entidad a través de aumentos y disminuciones en el activo, pasivo y capital contable, así como los ingresos, costos y gastos. Dentro de lo que trabajamos también podemos encontrar lo que son los llamados postulados o principios de la partida doble. Entre ellos está lo que es no hay un deudor sin acreedor, ni un acreedor sin deudor. También el que recibe es deudor y el que entrega es un acreedor. Y todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. También entre los postulados encuentra el siguiente, que el total de los débitos o el debe ser igual al total del crédito o haber, y también que las cuentas se registran partidas en una misma naturaleza. Todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por una misma cuenta o viceversa. También tenemos que las partidas se debitan y las ganancias se acreditan, las pérdidas, perdón, se debitan y las ganancias se acreditan. Se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto o pérdidas.
y se acreditan las cuentas que representan una disminución del activo, entre un aumento del pasivo y aumento del patrimonio neto. También estuvimos hablando de lo que conlleva el origen de las cuentas y entre ellos se dijo que las cuentas que son de origen acreedor podemos encontrar lo que son los activos, costos y gastos, y las cuentas que son de origen acreedor están las cuentas de capital e ingresos. Capital, en fin. Entonces, nada, creo que hasta aquí fue lo que estuvimos viendo para la semana pasada. Recordándole, Yajaira, las cuentas de origen deudor son activos, costos y gastos. Y las cuentas de origen acreedor son pasivo, capital e ingresos. Yukeiri, usted era la que iba, lo que pasa fue que me confundí. Entonces, adelante, por favor. Pero fue mi nombre que yo vi. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yukeiri Ramírez. Pertenezco al grupo número 2 de contabilidad financiera a cargo del maestro Alejandro Holguín. Le voy a hacer un pequeño resumen de lo que se trató en la semana pasada. Conceptualizando el término de partida doble, tenemos que es un sistema de contabilidad que consiste en registrar por medio de créditos y débitos los aumentos y disminuciones o efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos de un balance general, manteniendo siempre la igualdad entre débitos y créditos. O sea, la partida doble es la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Se basa en postulados. Primer postulado, quien recibe deudor, quien entrega es acreedor. O sea, que lo que se tiene, se debe. Segundo, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Los recursos no surgen por sí solos, sino que proceden de algún lugar, de algún sitio proceden. O sea, salen de un bolsillo y entran a otro bolsillo. Todo valor que entra debe ser igual al valor que sale. Lo que me quiere decir es que cuando yo pongo algo en débito, un total en un débito, debo poner el mismo total en crédito, aunque no sea en un solo asiento, pero tiene que ser igual el débito y el crédito. Las cuentas de origen deudor también las tratamos, que son activos, costos y gastos, y que la de origen acreedor son pasivo, capital e ingreso. También dimos algunos ejemplos para la vida diaria de lo que es la partida doble y su postulado. Un ejemplo que yo misma di fue que iba a una financiera, tomaba un préstamo de 20,000 pesos, entonces para yo hacer ese asiento contable, le daba un débito de 20,000 pesos a efectivo y el maestro me aclaró que también le tenía que dar un crédito de 20,000 pesos a préstamo por pagar a corto plazo, porque yo tenía entendido que era cuenta por pagar, pero que cuando ya hay un instrumento, entonces lo que se hace es que se pone el nombre de ese instrumento. O sea, hasta aquí fue que más o menos se aclaró, quedamos que íbamos a hablar de la ecuación contable en el día de hoy. Excelente, Yukeiri. Jennifer, adelante. Jennifer Quevedo, adelante. No tenga miedo, que aquí está su nombre. Usted, Jennifer y Maribaldi. Maribaldi está entrando ahora. Vamos a darle tiempo a Maribaldi, ya que Jennifer parece no estar disponible. Maribaldi. Bien, entonces, ¿alguien recuerda dónde nos quedamos?
Sí, nos quedamos en la introducción al tema número 2, que es las ecuaciones contables. La ecuación contable. Correcto. De la ecuación contable surgen otras, pero la básica es la contable, ecuación contable. Ahora bien, ¿quién tiene el término o la conceptualización de ecuación contable? Yukeiri tiene un tema. Adelante. Es una herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio. Muy bien. Activo, pasivo y capital. Muy bien. ¿Quién más? Y patrimonio, o sea, capital. Exacto. Otra definición, Yajaira, de este lado, profe. Adelante, Yajaira. Y luego, Mayri. Dice que la ecuación contable constituye la base para el registro de todas las actividades económicas de una organización. Es la representación matemática de la igualdad presente en la conformación patrimonial de la empresa, donde lo que se debe es igual a lo que se tiene. Y también se dice que esto es uno de los conceptos fundamentales en contabilidad, siendo la base sobre la que se sustenta el sistema de contabilidad por partida doble. Correctísimo. Mayri, ¿qué tiene usted con relación a la ecuación contable? ¿Qué es la ecuación contable? Contable es una representación cuantitativa del patrimonio de una empresa en relación con las demás cuentas de balance. También se conoce como la ecuación patrimonial o ecuación contable básica. Correcto. Número 2. ¿Qué implica la ecuación contable? Yo por aquí, profe. Yo por aquí, ¿quién es? Libertad. Adelante, Libertad. La ecuación contable implica 3 variantes que son el activo, pasivo y capital, donde dice que el activo es igual al pasivo más capital, que el pasivo es igual al activo menos el capital y el capital es igual al activo menos el pasivo. Exacto. ¿Quién más la ayuda? Yamile Galván. Adelante. Buenas noches. Yo tengo por aquí que permite medir los cambios del activo, pasivo y patrimonio con la fórmula que activo es igual a pasivo más capital, y de ahí se hace el despeje donde pasivo pasa a ser igual al activo menos capital y el capital pasa a ser activo menos pasivo. Muy bien. Número 3. ¿Cómo aplicaría la ecuación contable en su vida cotidiana? 2 personas. Rebeca, adelante. Rebeca, usted levantó la mano. Si no, dé paso a otra persona. ¿Cómo aplicaría la ecuación contable en su vida cotidiana? Hablen. ¿Quién la sabe? ¿Quién la puede contestar? Ya ustedes saben que la ecuación contable es una relación existente entre el activo, el pasivo y el capital. Y que implica, ¿verdad? Que que el activo es igual al pasivo más capital. Ahora, ¿cómo usted aplicaría la ecuación contable, verdad, en su vida cotidiana? Rebeca, adelante. Escucha, profesor. Sí, yo la escucho. Adelante. ¿Me escucha? ¡La escucho! Bueno, como toda empresa. Sí, ya. Sé que me escucha. Por ejemplo, si yo deseo comprar un automóvil, necesito recursos para eso. El automóvil en este caso sería mi activo. ¿Cómo lo voy a comprar? Bueno, obteniendo una deuda y utilizando dinero mío propio. Entonces, ahí se podría representar la ecuación contable. Mis recursos, míos propios, son mis activos.
Los pasivos serían la deuda que yo contraería para poder comprar. Entonces, Sumado debe ser igual el capital del dinero que yo tengo mío para comprarlo. Entonces, eso debería ser igual a lo que cuesta mi activo. Más o menos así. bien, ¿quién le ayuda? Los silenciosos o las silenciosas. ¿Quién le ayuda? Evelyn, Frey, Genara. Si levantan la mano es para hablar. Rebeca, ya usted participó. Genara levantó la mano. Dígame. Sí. Hola. Sí, hola. Yo diría, profesor, que se aplica, vamos a suponer, el dinero que yo me gano en el mes, más la deuda que tenga en ese mes, sería al dinero que yo cobre, los 30, retale la deuda que tuve de la quincena, y lo que me quede sería mi capital disponible. Entonces usted, una variante, ¿verdad? Pero estamos hablando de la ecuación activo es igual a pasivo menos capital. Exacto, sería el dinero que yo cobre el 30 en el activo. El activo. Un activo corriente. Es igual al pasivo. Y lo que yo, que yo deba, esos son pasivos. En la ecuación, usted no conoce el activo. Eso es una variante desconocida o un monto desconocido, ¿verdad? Si están mirando la pantalla, están viendo, ¿verdad? Estoy escribiendo algo ahí. El que no la vea, la va a poner un poquito más grande. Si ven, el activo es desconocido. Pero, ¿verdad? Mi pasivo, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es un pasivo? Una deuda. Tengo un pasivo de 500 pesos. Estamos haciendo una operación simple y llana, ¿verdad? Y tengo un capital de ¿cuánto? ¿Qué es el capital? La pregunta es abierta. Si usted la sabe, puede hablar. Sus recursos, profesor. El ¿Lo capital qué? son sus recursos, profesor, lo que usted tiene. ¿Quién me ayuda con la definición Los del seguros que capital? usted tiene es el capital. ¿Quién me ayuda con el capital? ¿Quién más? El derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños. Las aportaciones de los socios. Eso es. Mi capital, ¿cuánto es mi capital? ¿Cuánto será un capital? 1000, ¿verdad? De capital. 1000. Cifra sencilla, fácil de recordar, 1000 pesos. Entonces, ¿cómo yo determino el activo? Aplicando la fórmula contable. Son una operación básica. ¿Cómo se determina? Sumando eso. ¿Sumando qué? 1000. El activo más Restando. el pasivo más el capital. Wow, todo junto ahí. Gustavo, dígame, ¿cómo se determina el activo aplicando la fórmula de la contabilidad? Bueno, sumar, por lo que estoy observando, es sumar el pasivo más el capital. Ok, eso es sencillo, usted lo verá, pero eso es suma y resta, sí, ahí es sencillo. Aplicado ya a otro asunto, resultaría todavía más sencillo. Entonces, fácil, 500, ¿verdad? 500 pesos, más ¿cuánto? 1000 ¿Cuánto pesos. hace eso? Está difícil, ¿verdad? 1500. ¿Cómo va a ser? ¿Segura? Sí, porque estoy sumándolo ahí. Ah, bien, eso es. Entonces, esos celulares, por favor, interrumpen. Entonces, eso hace 1500. ¿Y esos 1500 qué es? ¿Qué corresponde? ¿Qué nombre tienes? Activo. Ese es su activo, Es exactamente. el activo, 1500 pesos. Así de sencillo. No hay otra forma, no hay más complejidad.
Usted diría, pero yo pensé que era más difícil. Sí, es difícil si usted no conoce la ecuación contable básica. Ahora bien, luego de eso, se desprende lo que sería la determinación del pasivo. Partiendo de esta fórmula, ¿verdad? Partiendo de esa Sí. fórmula, se desprenden las demás operaciones para determinar el pasivo y el capital. ¿Cómo O se sea, haría? despejando esa fórmula. Exacto, es el término, despejar. Levantando la mano, ¿quién me dice si yo despejo la ecuación básica? ¿Cómo yo termino el pasivo? ¿Cómo? Una pregunta libre, muchas manos levantadas. Vamos a ver. Libertad. Ajá, profe, se determina para buscar repítame por favor, para buscar el pasivo. El pasivo, sí. Damos el activo al capital y eso nos da el pasivo. Entonces, no conocemos el pasivo. Entonces, despejando la fórmula sería pasivo es igual a Activo menos capital. Menos capital. activo Menos capital. menos capital. Así de sencillo. Ustedes tal vez quisiera buscarle lo más difícil, pero no hay más difícil. ¿De cuánto es el pasivo? Perdón, ¿de cuánto? 1500 de activo. El activo, exacto. 1500. Activo, 1500. Recordándole, cuando nos referimos a activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, estamos hablando de cantidades monetarias. Bien, en ciertos momentos se hace necesario el uso del símbolo. Sí, Rebeca, usted tiene esa. En ciertos momentos se hace necesario el uso del signo de la moneda donde se esté realizando la transacción y del signo de peso, en otros no. Ahora se hace necesario. Cuando usted esté registrando en el diario, ni el símbolo de número, perdón, ni la denominación del dinero, ni el símbolo de número se requiere. No, eso no va ahí. Simplemente se coloca el número. Ya como saben, quedan 9 minutos. Vamos a tratar de desarrollar esto y luego entramos de nuevo. Bien, entonces, continuando. Pasivo es igual a activo menos capital. Entonces, ¿cuánto es el capital? ¿De cuánto? 1000 pesos. 1000 pesos. Tienen que ayudarme. Yo no sé sumar mucho. Tienen que ayudarme. Entonces, según la ecuación, el pasivo se determina restando el activo menos el capital. Entonces, ¿cuál sería esa operación? O sea, ¿de cuánto sería mi pasivo? 1500. Adiós, 1500 menos 1000 serían 500 que le queda. ¿Cómo va a ser? ¿Tan sencillo? No relaje. Así mismo es sencillo. Exactamente, 500 pesitos. Bien. Continuando, desglosando la ecuación contable, ¿cuál sería ahora la siguiente determinación? Ya determinamos el activo, determinamos el pasivo. Entonces, ¿qué sería lo siguiente a determinar? Determinar el capital. El capital. El capital. Sí, exactamente, el capital. Entonces, pero el capital lo conocemos ya. Ya sabemos que son 1000. No lo conocemos ya. Sí, ya lo conocemos los tres. Exacto, ya. Profesor, Ya. disculpe la interrupción. En la parte de arriba, cuando inicia la contextualización de la pregunta número 2, donde habla de la implicación de la ecuación contable, utilizó un error de signo. Por si gusta cambiarlo, ahí está la observación. Fue la pasivo más capital, sí, ciertamente. Y no fue a propósito, se me fue eso.
Gracias por la corrección. Ciertamente. Bien. Capital es igual a activo menos pasivo. Entonces, ¿cuál sería el capital? Ya lo conocemos. ¿Cuánto? 1.500. 1000. 1.000. ¿Cuál sería el activo? El activo son 1500. 1500. ¿Y cuál sería el pasivo? 500. Pasivo. Ok. ¿Y qué relación ustedes encuentran ahí? Activo es igual a pasivo más capital. Pasivo es igual a activo menos capital es igual a activo menos pasivo. ¿Qué explicación ustedes encuentran ahí? Breve. A los que no participan, los silenciosos o las silenciosas. Diana no participa, nunca la he visto participar o he escuchado participar. Yo ¿Cómo que sé, nunca, profe? es un momento ahora. Explíqueme eso. La, Explíqueme, la ecuación contable, ¿a qué se refiere? Activo es igual a pasivo más capital. explíqueme esto. ¿Qué entiende usted por esto? Léame esa ecuación. Bueno, en la primera parte está el activo, que dice que es igual al pasivo más el capital. En la segunda parte, el pasivo, que es igual al activo menos el capital. Y en la tercera parte, el capital, que es igual al activo menos el capital. La explicación que yo podría darle a eso es que si tenemos, por lo menos en la primera, que tenemos que el activo es igual al pasivo más el capital, se supone que tenemos números exactos. Como siempre se dice que la contabilidad es por partida doble exacta. Nosotros tenemos en ambos valores exacto el activo. Déjame buscar la mejor forma de explicarlo. Como le salga, dígalo como le salga, que aquí lo Bueno, desarrollamos. lo que quiero decir con esto, por lo menos en la primera parte, que para yo lograr el total de los activos, yo debo sumar los pasivos más el capital. Si yo quiero entonces obtener los pasivos, debo coger la totalidad de los activos y restarla con el capital para que me pueda dar entonces igual que los pasivos. Y en el caso del capital, entonces el activo debo restárselo a los pasivos para que pueda darme el capital. Por decirlo de forma más general, si nosotros tenemos 2 más 3 más 4 y me da un número total, se supone que para yo lograr siempre ese número, yo debo o sumar o restar los números que están en intermedio para que me dé igual. Entonces, es lo mismo con la ecuación contable. Si los pasivos tienen una totalidad y la suma de los activos es siempre el pasivo más el capital, para yo obtener el pasivo, entonces debo restar el activo con el capital o el activo con el pasivo. Bien. ¿Quién más la ayuda? Yajaira, maestro. Adelante, Yajaira. O sea, yo lo diría como de una manera ya diríamos un poco más pragmática. Si yo quiero saber dentro de mi empresa con qué cantidad de activos, de recursos yo cuento en ella, yo necesito tomar la totalidad de todas mis deudas y sumarle todas las aportaciones de los socios para así yo poder saber exactamente cuáles son los activos con que cuento, tomando en cuenta ya lo que es la definición per se. Y por ende también para determinar lo que son mis pasivos, que son mis deudas, entonces yo tomaría el total de los recursos que tengo dentro de la empresa y le restaría las aportaciones de los socios.
y así determinaría lo que son mis pasivos. Y para mi capital, que son las aportaciones de los socios y también no solamente las aportaciones, sino que es el capital social o utilidad, ¿verdad? Que se obtiene dentro de la misma, yo tomaría entonces todo lo que son los recursos de la empresa y le restaría mis deudas. Y así tendría más o menos una definición un poco más. Hasta aquí. Correcto. Sí, una definición técnica adaptable a su nivel de conocimiento de contabilidad. ¿Quién más para finalizar y entrar nuevamente? Recuerden, esperamos 7 minutos y luego ingresamos para continuar con los ejercicios. ¿Quién se anima? ¿Quién se atreve? Yo, profe. ¿Quién es yo? Juana, adelante, Juana. Yo diría que los activos, todo lo que uno tiene una deuda, como dice la partida doble. Entonces, yo tengo todos los activos que yo cuento, es porque se lo debo a alguien y la forma también de financiar esos pasivos está el capital, que son la participación de los socios. Entonces, yo tengo todo lo que yo tengo es igual a ese pasivo más ese capital. Entonces, el pasivo es igual al capital que yo tengo menos esa forma de financiación del capital. Y el capital entonces es igual a todo lo que tengo menos todo lo que yo debo. Correcto. Entonces, cuando ingresemos nuevamente, le voy a dar una explicación adicional a la que ustedes brillantemente han suministrado. Bien, entonces concluimos esta para entrar nuevamente en 7 minutos. Sean puntuales, por favor. He visto gente ingresando, inclusive ahora. Media hora después. Ya saben, 7 minutos y volvemos a ingresar.